con el paso del tiempo. Tenemos entendimiento, amén, que es la habilidad que nos proporciona para poder tener el significado de las cosas, para saber qué es, amén, y dar sentido a lo que nos rodea, amén. Tenemos una percepción, que es lo que nos ayuda a recibir y a transmitir. Tenemos imaginación, amén, que es lo que nos ayuda con ideas nuevas a crear escenarios, amén, que antes no habíamos visto. Tenemos un razonamiento, que es el que ordena nuestros pensamientos para llegar a una conclusión correcta, amén. Entonces estamos hechos con facultades intelectuales que ningún otro ser ha sido creado. Luego, otra cualidad única es que el ser humano fue creado de una manera inocente. ¿Amén? En Génesis 2:25 dice la palabra, y estaban todos desnudos, o sea, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, a ver. Es decir, que sin malicia alguna en él, sin inclinación de ningún tipo a las cosas malas. Cuando fue creado el ser humano no conocía la maldad, no lo podía imaginar siquiera. En otras palabras, cuando fuimos creados, amén, fuimos creados con una naturaleza moral santa, como la naturaleza de Dios, amén. En Eclesiastés 7:29 dice, aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaban muchas perversiones, amén. Entonces el primer ser humano fue creado en un estado de inocencia original, amén, en justicia, en una perfecta comunión con Dios antes de la caída del pecado del hombre. Entonces, mientras estaba en el estado de inocencia original, habitaban en el jardín, en el Edén, amén, vivieron sin culpa ni malicia en un terreno, en un paraíso terrenal, amén, bajo obediencia, pero con un libre albedrío. Ellos podían tomar decisiones, amén, poseían la capacidad de elegir, lo que implica que ellos puedan obedecer o no, amén, con una naturaleza pura, porque en ellos no existía ninguna inclinación al mal, hasta que desobedecieron el mandato de Dios. Y con la pérdida de la inocencia entra el pecado, amén. La desobediencia al comer el fruto prohibido marcó el fin de un periodo, y como consecuencia introdujo el sufrimiento y la separación de Dios y la naturaleza, amén, del Señor con la de nosotros. Entonces, este periodo es un periodo de dispensación llamado inocencia, que abarca desde la creación hasta la expulsión del Edén, amén. Y esta es la primera etapa del plan de Dios para la humanidad. Y esta dispensación se define por el estado perfecto original en que ellos se encontraban, santos, amén. Entonces, vemos acá que esta dispensación se define por eso y se desarrolla con la conversación de Eva y la serpiente, amén, al tomar la decisión de comer o no comer el fruto, y finaliza finalmente con una desgracia, que es la desobediencia. Entonces, la única responsabilidad con la que ellos fueron creados era para obedecer a Dios, amén. Ellos tenían solamente que acatar lo que el Señor le había dicho, ellos tenían todo a disposición, lo único que tenían que hacer era no comer del árbol, amén, que el Señor había puesto. Entonces vemos ahí que frente a esa desobediencia viene un fracaso, amén, que termina con un juicio en donde Dios expulsa a esta pareja y introduce la maldición y la muerte a la humanidad. Pero imagínense qué bonito es el Señor, qué amoroso es el Señor, que aunque ellos desobedecieron, amén, Él aún así, con su amor tan grande, dejó la promesa de la redención, a través de la promesa que nos deja de la simiente de la mujer. Dice en Génesis 3:15 que y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está diciendo, haré que tú y la mujer sean enemigos. Amén. Tu descendencia y la descendencia de ella no se van a llevar bien. Tú le vas a herir en la cabeza, pero la serpiente te va a herir en el talón, en el calcañar. Y sabemos que la serpiente representa a Satanás. La mujer y su simiente se refiere de forma profética a la humanidad. Amén. La representación de Jesús, que es la simiente por medio de mujer. Amén. Y la herida en la cabeza simboliza la derrota total de Satanás por medio de la cruz.
Y cuando dice la palabra le herirán el calcañar, representa un sufrimiento temporal. Amén. O la muerte de Jesús en la cruz, de la cual él resucitó. Ahora lo que la serpiente no esperaba es que él resucitara. Él pensó que había vencido. Cuando vio que Jesús murió, yo me imagino que en el infierno debe haber habido fiesta. Los demonios deben haber estado, bien, por fin lo derrotamos. Pero qué asombro tienen que haberse llevado cuando aparece Jesús a arrebatar las llaves de donde la tenían, ¿cierto? Entonces vemos que desde un principio creó al ser humano totalmente inocente, libre de pecado, con toda inteligencia, memoria, entendimiento, razonamiento y con un libre albedrío. ¿Ven? Necesitamos tener cuidado con las decisiones que tomamos, bajo qué dirección nos estamos guiando, porque lo que Adán y Eva tomaron una decisión en base a su libre albedrío. Ellos decidieron. Lamentablemente eso trajo una consecuencia para toda la humanidad. Amén. También hay otra cualidad con la que fuimos creados. Amén. Amén. Fuimos con una cualidad. Ahora dice, ¿por qué nos hizo Dios? Dios nos hizo para manifestar su naturaleza. Amén. Fuimos creados imagen y semejanza de Dios, como decía la palabra. Amén. ¿Para qué? Para reflejar y manifestar su amor. Amén. Mostrando bondad y compasión los unos con los otros. Para cuidar la creación y mostrar su gloria. Administrando con sabiduría, hermanos, lo que la tierra nos proporciona. Amén. Y para mostrar su carácter, manifestar su naturaleza y mostrar su carácter, manteniendo una relación cercana con el Señor de obediencia y los unos con los otros. Amén. Entonces el ser humano goza de cosas espirituales que incluso los ángeles no gozan. En Hebreos 2:16 dice, voy a leer del verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. Amén. El imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres, o sea, nosotros, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amén. Fue al hombre a quien Dios le dio un espíritu cuando él sopló aliento de vida. Amén. Dios también nos hizo para que llenemos la tierra. Dice en Génesis 128, la primera parte, dice fructificad y multiplicaos. Amén. Y la procreación al tener hijos es un mandato de él. Pero hay etapas, hay procesos para tener, no nos podemos adelantar. Amén. Tenemos que vivir ciertos periodos, ciertos procesos, cumplir ciertos mandatos que el Señor nos manda. Amén. También, ¿por qué nos hizo? Para compartir su gobierno. Amén. El hombre fue el encargado de dominar y gobernar sobre todas las bestias del campo y sobre toda la tierra. En Génesis 128, la segunda parte, primero decía fructificar y multiplicar, y luego dice, y llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Dios creó a este mundo para compartirlo con nosotros. Amén. Entonces vemos palabras muy similares acá en Génesis 9, donde bendijo Dios a Moisés y a sus hijos y les dijo, fructificad y llenad la tierra, lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Amén. Vemos que Noé se convierte como en un segundo Adán. Amén. Entonces toda la adversidad, toda la diversidad cultural que viene de la descendencia de él, de sus hijos. Entonces vemos que Dios hace un pacto con Noé aquí de preservación donde añade el arco iris. Amén, que no es solamente un símbolo visual, sino una garantía de estabilidad climática y ambiental, en donde Él también nos promete que los ciclos de la siembra, de la cosecha, el frío y el calor van a estar en nuestra vida, asegurándonos que la tierra siempre podrá sostener la humanidad. Amén. El arcoíris no es solamente una visión para recordar, así el Señor hizo un pacto, pero también dejó beneficios con eso para toda la humanidad. Amén. Entonces, frente a eso, a Génesis 1:28, donde Dios le está hablando a Adán y a Eva, amén, vemos que en Génesis 9, cuando el Señor se dirige a Noé, Él hace un cambio en la alimentación. Antiguamente, cuando estaban en el huerto, solamente comían
lo que estaba, las verduras, por decirlo de esa manera. Cuando el Señor hace el pacto con Noé, Él integra la carne, amén, poniendo un límite. No podemos comer la vida que es la sangre del animal, amén. Entonces cuando Él dice, sojuzgadla y dominar la tierra, por mucho tiempo creemos que este es un tipo de libre albedrío o de cheque en blanco para nosotros poder sacar de la tierra lo que nosotros queramos, amén, y explotarla, pero no es así, amén. Tenemos que recordar lo que dice Génesis 24, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, amén. El ser humano no es el dueño del planeta. Dice, sí, sojuzgarla, someterla, administrarla, señorearla, amén, poner autoridad sobre la creación, sobre los animales. Nos está diciendo explótenla. Entonces, cuando el Señor venga, nosotros tenemos que darle cuenta de eso también. Nosotros pensamos que a lo mejor es solamente de nuestra vida cristiana, pero todo lo que hagamos en esta vida, todo lo que hagamos, tenemos que darle cuentas al Señor, amén. Dios también nos hizo, por sobre todo, para que tengamos comunión con Él. Y ese fue el principal propósito al crearnos. Él tenía una gran cantidad de ángeles y seres creados en los cielos para interrelacionarse. Sin embargo, Él puso algo en el hombre, algo especial. Amén, puso en cada uno de nosotros. Entonces Dios creó al ser humano con el propósito fundamental de mantener una relación con Él, una relación íntima. Amén, y fuimos diseñados en la creación original para hablar con Dios, para escuchar a Dios, para tener una relación íntima, personal con Él, para estar en su presencia, amén. Fuimos dotados de dignidad y valor al crearnos como seres relacionables, capaces de amar. Entonces lo especial que Dios puso en nosotros está en Génesis 2:7. Le voy a invitar por favor que busque Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, entonces Dios tomó un poco de polvo, amén, y con ese polvo formó al hombre. Y fue el hombre un ser viviente, amén. Yo tengo una versión que dice, entonces Dios tomó un poco de polvo y ese polvo formó al hombre, luego sopló en su nariz, amén, con su propio aliento le dio vida. Y así fue como el hombre comenzó a vivir, amén. Y aquí hay dos palabras que quiero que tomemos un poquito, que es polvo y aliento, o sea, soplo y aliento de vida, amén. Porque tienen significado en la raíz hebrea. Está primero Neshamat, que habla sobre el soplo, sobre el aliento de vida específico que Dios introduce en el hombre. No es solo aire para los pulmones, sino la chispa que entrega conciencia y moral en nosotros. Amén. Cuando el Señor sopla en nosotros, el Neshamat está entregando conciencia, está activando nuestro ser de vida. Amén. Cuando Dios sopla este aliento, dejamos de ser polvo. Amén. Algo físico, inerte y sin vida, cobramos vida en Él y Él introduce algo especial en nosotros. También está Ruach, amén, que significa en el hebreo viento, soplo o espíritu. Y esto representa el poder activo de Dios en nosotros. Entonces Dios al soplar el Neshamat o el Ruach en el ser humano transfiere una parte de su esencia no material en el cuerpo de barro que Él estaba creando, amén. Y ese soplo divino marca la diferencia absoluta entre toda la creación del universo y el ser humano. Amén. El resto del mundo fue creado con la palabra de Dios. Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, ¿cierto? Pero el ser humano, en cambio, fue moldeado y soplado de cerca. Amén. Mostrando una intimidad y un diseño único de creación. También tenemos algo especial, algo que nos hace muy especiales que nos dio Dios, que es la imagen y semejanza. Entonces, el soplo de vida que Él nos dio dotó al hombre con atributos divinos transmisibles. Amén. La capacidad de razonar, la creatividad, el amor, la necesidad de buscar justicia. Entonces la unión de este barro material
Y el soplo espiritual da como resultado un nefesh, que se traduce como un ser viviente o un alma viviente, que dice la palabra de Dios. Amén. Dice en Primera Crónicas que Adán era un alma viviente. Y este acto se define, o sea, este acto define cómo funcionamos nosotros. Amén. Y qué es lo que anhelamos hoy en día. Por eso, al tener el aliento de Dios en nosotros, el ser humano experimenta una sed que no lo llena cualquier cosa. Que no lo llena la fama, que no lo llena el placer, que no lo llena los vicios. Es algo que solamente le pertenece a Él y que Él, como Dios, puede llenarlo. Amén. Yo no sé si le ha pasado, cuando antes que uno se acerca al Señor, uno dice, me falta algo, necesito algo en mi vida. Es ese algo que nuestra alma, que el aliento que el Señor sopló en nosotros nos pide. Amén. Entonces, si cada vida humana contiene este soplo directo de Dios, entonces cada vida es sagrada, es valiosa. Amén. En Eclesiastés 12:7 dice que al morir el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vemos acá que es un proceso inverso a la creación. Amén, porque el Señor primero hizo polvo y luego dio espíritu. Amén, acá es todo lo contrario. Acá cuando la persona muere, el espíritu vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces también dice acá que Dios nos hizo con un libre albedrío. Quizás lo más grande o asombroso de todo es que Dios nos hizo con la capacidad u oportunidad de poder decidir. Esto es lo que se conoce como libre albedrío. Dios no nos hizo como robots, sino que nos dio la voluntad propia. El ser humano tiene la capacidad y la libertad de escoger lo que le conviene hacer o lo que no le conviene. Amén. Y hay decisiones, hermano, que vemos lo que sucedió con Adán y Eva, que se ven reflejadas en nuestras consecuencias. Amén. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo puedo hacer lo que yo quiera, sí, tengo la decisión, pero aguántese las consecuencias. Amén. Porque si yo hago lo bueno, trae lo bueno. Si yo hago lo malo, trae lo malo. Por eso dice él, todo no me conviene, todo no me edifica. Amén. Y como seres racionales, con entendimiento, necesitamos pensar cuáles son nuestras decisiones. Y no solo eso, porque le decía yo el otro día, todo nuestro día está en base a decisiones. Pero las consecuencias son los que marcan la diferencia. Amén. Entonces necesitamos analizar, necesitamos medir, no solamente pensar en la situación del momento, sino pensar qué nos va a conllevar. Amén. ¿Qué es lo que es la conciencia al final que no tuvo Adán y Eva? Porque yo creo que si ellos hubiesen, no sé, pensado un poquito, haber analizado todo lo que conllevaba, yo creo que no hubiese caído en todo lo que cayó. Amén. Entonces, en su gran amor, Dios no impone a nadie las cosas. Bien pudiera hacerlo porque Él es soberano, pero su caballerosidad es tan grande que nos ha dado la libertad de escoger. Dice Deuteronomios 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Amén. La obediencia trae bendición y la bendición trae vida eterna. La desobediencia trae maldición y la maldición trae muerte. Y aquí el Señor nos está diciendo, escoge pues, y nos está dando la solución, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué? Porque hay decisiones que nosotros tomamos que trascienden. Amén, no solo a nosotros. Es más, hay consecuencias que ni siquiera nosotros logramos ver. El ser humano fue creado por Dios con la libertad de poder tomar sus decisiones propias. Ahora, ¿qué fue lo que el hombre decidió? Decidió alejarse de Dios. Amén. Decidió alejarse de Dios. Entonces Gálatas 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí. Nuestra carne siempre se va a querer interponer frente a las cosas de Dios. Siempre va a ser un impedimento para que nosotros podamos tener la libertad. Amén. Porque estas dos batallan todo el tiempo. Pero ¿de quién es la decisión? De nosotros. Nosotros tomamos la decisión de qué vamos a decidir, qué vamos a hacer. Amén. Aún así, por su gran amor, Dios nos buscó y nos busca aún para salvarnos y regresar a nuestra posición original, la que tuvimos antes
que el hombre pecara contra él. Dice en Romanos 5:18, como la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación, amén, de la vida, para que si como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Aquí recomienda que estudiemos más adelante el capítulo 5 de Romanos. Amén. Entonces, como la muerte vino por Adán, amén, gracias al sacrificio que hizo el Señor, vino la vida. Amén. Pero eso también conlleva una decisión. Amén. No es que Él haya muerto y ya tenemos el acceso libre, hagamos lo que queramos, total nos vamos con Dios. No es así. Amén. Hay decisiones que necesitamos tomar para seguir al Señor. ¿Ya? Luego dice que viene la caída del hombre. En Génesis 2 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. La desobediencia al mandamiento dado por Dios de no comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal parece algo mínimo comparado con el pecado que vemos hoy en el mundo. Pero aquel árbol no era algo insignificante para Dios, sino que Él lo había plantado en el centro del huerto del Edén para probar al hombre, para determinar si el hombre lo amaba o no, si podía obedecer lo que Él estaba pidiendo. El mandamiento no era difícil o complicado, era simple, era sencillo. Adán y Eva no debían comer del fruto y eso era suficiente, no les había pedido nada más el Señor. Y en Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amén. La mujer sabemos que fue tentada por la serpiente antigua que es el diablo. El enemigo ya estaba en operación en ese entonces con su obra mala y no desaprovechó la oportunidad con la incauta mujer que le prestó oídos a sus mentiras. Esto nos enseña que desde siempre el diablo nos ha hecho la guerra tratando de echar por encima los proyectos que Dios trazó para nosotros. Amén. Y después de prestar oído a Satanás viene la historia conocida del capítulo de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, dice, y comió, y dio también a su marido. Eva, ¿qué hiciste? El cual comió así como ella, amén. Entonces el hombre pecó desobedeciendo a Dios, cayó de la gracia de Dios y de la gloria en que había sido puesto, y el pecado fue consumado. Y eso es lo que quiere el enemigo, ponerlos en el nivel que él está, de desobediencia, de altivez, y muchas veces se nos presenta, hermano, el enemigo con sutileza, como a Eva, con que Dios os ha dicho, amén, como poniendo en duda, amén. Muchas veces viene con pensamiento, no es tan así, si una vez que lo hagan no es tanto, sutileza, pensamientos fugaces, amén. Si una vez que lo hagan no pasa nada, vamos, sigue nomás, si no importa. Sutileza con la que el enemigo trabaja, amén, y eso hace que nosotros dudemos. Muchas veces estamos frente a, como le decía, situaciones importantes en nuestra vida y aparecen otros acontecimientos externos. ¿Será del Señor? ¿No será del Señor? Empezamos a dudar si realmente es del Señor o no es de Él. Amén. Y eso hace que posiblemente seamos tentados. Amén. Por eso es importante tener cuidado a qué le estamos prestando atención. Amén. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está entrando en nosotros? Porque así como dice que la palabra viene por el oír, la duda también viene por el oír. Pero las palabras de mentira, de falsedad, amén. Por eso tenemos que ver y analizar bien qué estamos dejando entrar a nosotros. Amén. Entonces el ser humano fracasó. Dice, después de prestar oído a Satanás viene la historia que estábamos leyendo, el capítulo 3. Amén, entonces ya, dice luego, el ser humano fracasó y sus ojos finalmente fueron abiertos. Ahora Adán y Eva conocían el bien y el mal. Y lo primero que hicieron fue correr a ocultarse de Dios. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Una vez que ellos comen del fruto, sus ojos fueron abiertos, comenzaron a ver lo malo que no había, comenzaron a darse cuenta de cosas que avergonzaban, amén, que de un principio habían sido con inconsciencia, o sea, conciencia, una conciencia original santa, donde no había maldad. A ellos comer este fruto se abre eso. Entonces, después de ser creado con una perfecta comunión de Dios, sin tener necesidad de nada, porque todo estaba al alcance, amén, comenzaron ellos a ver las consecuencias. Amén. Fueron destituidos no solo del huerto, sino de la gloria, de la presencia del Señor, con consecuencias que hasta el día de hoy nos afectan. Amén. Y yo pienso en esto, en esta conversación de la serpiente. Yo no creo que haya sido, estaba la Eva en el huerto y viene la serpiente. Yo creo que esto tiene que haber sido algo más largo. No creo que haya sido algo de unos minutos. Amén. ¿Por qué? Porque yo pienso, si Dios viene y me dice, Daniela, mira, todo esto es para ti. Administralo, come lo que tú quieras. Solamente ese arbolito que está ahí no lo toques. Estamos hablando de Dios. ¿Qué haría usted en ese lugar? Si viene alguien a susurrarle al oído. Amén. Hermana Yasmina, vaya a la casa del Señor, deleítese, gócese. Lo único, no se aparte del camino. Y viene alguien a susurrarle al oído. No, mira, es que en la iglesia pasa esto. No, es que en la iglesia sucede esto. ¿Qué hace? Nos hace dudar. Amén. Pero no es algo que venga en el momento, es algo que se va entretejiendo en nosotros. Amén. Entonces, la manera que tiene el enemigo de apartarnos del Señor no es algo que venga así de repente. Él trabaja cautelosamente en nosotros, así como trabajó en Eva. Amén. Poniendo el error, poniendo el enojo por delante de nosotros, con pensamientos sutiles. ¿Viste el pastor? A ti nomás te llama la atención. Ah, no, pasó por al lado tuyo y no te saludó. Son pensamientos que vienen a nosotros que de repente nosotros, ay, no me saludó el hermano, y eso nos mueve. El hermano quizá en qué tenía en su cabeza, en qué problema estaba, pero nosotros pensamos que no, que éramos nosotros. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, por eso necesitamos tener cuidado, amén. Y esa sutileza nosotros no la percibimos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Todo esto es espiritual, nuestra carne no lo percibe. Nuestra carne se satisface de esas cosas. Pero si no estamos espiritualmente fortalecidos, no vamos a lograr ni percibir, ni luchar, ni vencer. Amén. Entonces se debe tener algo importante. El hombre cayó el hombre cayó por decisión propia. Dios lo había hecho perfecto. Le había dado el poder de decisión. El hombre podía elegir entre pecar o no pecar, pero decidió hacerlo. Y es cierto que la influencia maligna de Satanás estuvo presente, pero también es cierto que el hombre tenía y sigue teniendo hoy el privilegio de decidir lo que quiere hacer. Entonces, ¿tuvo algo que ver con la caída del hombre, Dios? Muchos piensan que sí, pero fue el hombre quien permitió, amén, esto, amén. Él fue el que permitió que el hombre, no fue Dios quien permitió que el hombre pecara, amén. Muchos lo creen así. Fue el hombre el que tomó la decisión porque Dios es completamente santo y nunca permitiría o toleraría el pecado en su creación. Amén. Aunque Él conoce todas las cosas, la decisión fue absolutamente del hombre. Amén. Entonces, la carnalidad y el pecado buscan justificarse cuando uno peca. Amén. Lo que hace cuando uno falla al Señor es buscar culpables externos. Amén. Como le da la explicación recién, no, es que nada, ¿para qué voy a la iglesia si no me saludan? Y eso no es, esa no es la verdadera razón, eso es porque mi relación con el Señor no está fortalecida. Amén. Porque mi relación con el Señor dejó de ser prioridad, entonces hay otras cosas que me llaman más la atención. Amén. Y olvidamos y miramos. Recuerde que cuando uno apunta, hermano, y era algo que pensaba yo hoy día cuando leía la palabra del Señor, muchas veces tenemos esa, de buscar el error, no mirarnos frente al espejo y decir soy yo, buscar el error en la otra persona, justificando nuestro proceder. El problema es que nosotros tendemos a enjuiciar, amén, y nos olvidamos que ese dedo apunta para allá, pero hay 4 que apuntan a nosotros, amén, y cometemos el error, amén, de caer en eso, de buscar excusas en nuestra falta,
por malas decisiones. Por eso dice la palabra que nosotros decidimos. Es el libre albedrío el que nos ayuda a tomar las decisiones. Amén. Porque decíamos delante, no somos robots, fuéramos robots, todo esto sería monótono, todo esto sería lo mismo. Amén. Entonces dice 6, el juicio de Dios. Al aparecer el pecado en la tierra, Dios tuvo que emitir su juicio, castigando no solo al ser humano, sino también a la serpiente. Además, la tierra sufrió maldición y el efecto del pecado se transmitió a toda la humanidad, que a partir de allí el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Dios dijo a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios castigó a la serpiente por ser un instrumento de Satanás para tentar a la mujer. Y aún así castiga a toda la persona que se deja utilizar por el enemigo. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz a los hijos. Amén. Y desde entonces la mujer tiene que sufrir el fuerte dolor del parto. Amén. Las que hemos tenido parto normal sabemos lo que es eso. Y se dice que el peor de los dolores y que está permitido por Dios para que ella se acuerde de su pecado. Bendito Rey. De hecho, cada dolor que padecemos los seres humanos es de alguna manera un recordatorio de que le hemos fallado a Dios. Amén. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Imagínense, hermanos, tremendo caos que causó una simple decisión, algo que se podría haber evitado. Y de igual manera pasa hoy en día en nuestras vidas. Muchas veces nos vemos envueltos, hermanos, en tremendos conflictos por el simple hecho de tomar una mala decisión en nuestras vidas. Vemos generaciones afectadas por nuestras malas decisiones. Por eso necesitamos buscar de Dios con ímpetu, sin dejar de congregarnos. Amén, porque aunque no queramos admitirlo, hermano, un día que nos vengamos a la casa del Señor es una oportunidad que le damos al enemigo. Se presentan situaciones X, claro, pero cuando es constante o es con una intención, estamos dándole entrada a que el enemigo tome lugar. Amén. Y a lo mejor usted dirá, no, es que yo en mi casa igual oro, igual busco al Señor. Sí, yo creo que todos acá lo hacemos. Amén. Pero no es lo mismo cuando llegamos a este lugar y todos juntos nos reunimos en un mismo espíritu, adoramos al Señor, alabamos. Algo es diferente. Amén. Por eso es importante. No busquemos excusas, hermano, en nuestro día a día, en nuestros errores. Amén. Esas son malas decisiones que tomamos. Necesitamos buscar la dirección del Señor. Amén. Voy a leer Génesis para estar terminando. Génesis 3, capítulo 3, del verso 22 al verso 24. Génesis 3, del verso 22 al 24, y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y dice la palabra, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Y gracias al Señor, hermano, ellos no lograron comer del árbol de la vida, porque si no, no estaríamos aquí hoy en día. No tendríamos esta oportunidad, amén, de tener acceso a la eternidad, de poder tener una relación con el Señor. Amén. Yo le voy a invitar que se ponga de pie en esta hora. Amén. Recuerde que nuestras decisiones, nuestras malas decisiones no solo nos afectan a nosotros. Los que tenemos hijos nos afectan a nuestros hijos. Los que tenemos pareja, esposo, afectan a nuestros esposos. Por eso es importante que toda decisión que tomemos sea guiado bajo la voluntad, en oración, en ayuno, no para torcer la voluntad del Señor, sino para que nuestra carne se someta y nuestro espíritu pueda discernir qué es lo que nos conviene. Amén. Dice aquí como conclusión, con el paso de los siglos y desde la caída del hombre en el Edén, las condiciones de vida humana, la situación del hombre no han hecho sino empeorar. Todo está enfermo y contaminado y las generaciones se han llenado de pecado.
Dice Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Haber caído de la gloria de Dios es sin duda la más grande pérdida que hemos sufrido todos los seres humanos. Ahora debemos aprender a buscar de Dios para poder restablecer nuestra relación con Él. Amén. Aprendiendo a amarle por encima de todo y volviendo a obedecer. Amén. Lo importante, hermano, de esta lección es que sepamos de dónde venimos. Venimos de una inocencia original, que lamentablemente tomada por una mala decisión, entró en pecado a toda la humanidad. Pero gracias al amor de Dios, Él ya tenía un plan establecido para nosotros. Y gracias a eso, amén, al que Él decidió manifestarse como hombre, amén, pagar por todo lo que nosotros teníamos que pagar, echar sobre sus hombros todo lo que me pertenecía a mí, padecer todo lo que Él padeció en la cruz, morir, gracias al Señor, resucitar, hoy tenemos acceso a la vida eterna. No es gratuita, no es algo que nosotros merezcamos, amén, pero el Señor dice, obediencia, bendición, vida eterna. ¿Y qué es lo que es obedecer? Es amor al Señor. Si yo amo al Señor, yo obedezco su mandato, yo obedezco su palabra. Eso me lleva a tomar buenas decisiones en mi vida. Amén. Le voy a invitar que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor en esta hora. Amén. Señor Jesús, bendito Rey.